Durante la cuarta conferencia, en la cual Foucault se centra en un espacio temporal ubicado fuera de la Edad Media, que comprende la finalización del siglo XVIII y los inicios del siglo XIX, trata de desarrollar y analizar el concepto de sociedad disciplinaria, el cual él atribuye a la sociedad contemporánea y lo explica desde un inicio en las prácticas penales propias de este tiempo, así como otros factores que se desprenden de ellas, como los tipos de sujetos de conocimiento existentes, las relaciones de poder, tipos de conocimiento y formas de saber que tienen relación con las reorganizaciones y reformas a las que se sometieron los sistemas penales y judiciales del mundo, teniendo en cuenta que este hecho representa una transformación completamente distinta para cada país. Como muestra de ello, Foucault nos habla inicialmente y específicamente de Francia e Inglaterra, comparando sus sistemas penales antes y después de la reforma. Nos muestra que, aunque ambos se sometieron a cambios bastante profundos, ellos lo hicieron en aspectos completamente distintos, siendo Francia modificadora de sus instituciones, conservando la ley y las restricciones tal cual lo hacía en el siglo XVIII, mientras que Inglaterra, quien fuese uno de los más sangrientos en cuanto a su contenido normativo, y sus códigos contuvieran más de 600 conductas que generarán como castigo la muerte, en algunas de sus modalidades, prefirió conservar sus instituciones y cambiar drásticamente sus restricciones y castigos antiguamente establecidos. Las modificaciones a estos sistemas estatales se dieron gracias a una reelaboración teórica de la ley penal, algo que podemos identificar con personajes como Bertrand Brissot y Beccaria. ¿En qué consiste ese cambio en las concepciones de lo que es la ley penal? Principalmente en la distancia que a partir de la época adquieren los conceptos de crimen e infracción y sus respectivas relaciones con los conceptos morales, religiosos y de Estado. Así, estos autores empiezan a establecer principios que definen el curso del cambio realizado en estos sistemas, teniendo como primero que fuese la existencia de la ley lo que definiese la infracción y por ende un castigo, pues solo podrían sufrir penalidades las conductas específicamente establecidas como sancionables por la ley civil concebida en una sociedad por el legislativo miembro del poder político. El segundo principio nos habla de la finalidad de la ley civil, la cual se encuentra separada de los conceptos de ley natural, pues el objeto de la norma creada por el legislador es señalar lo que es útil para la sociedad y reprimir aquello que sea nocivo, lo que inevitablemente implicaría tener un nuevo concepto de crimen, el cual está contenido en el tercer principio. Cito: el crimen no es algo emparentado con el pecado y la falta, es algo que damnifica a la sociedad, una perturbación, una incomodidad para el conjunto de gentes que lo conforman. El criminal entonces como enemigo social representa en palabras de Rousseau a aquel que ha roto el pacto social, para lo que la ley penal debe ser una especie de garantía de que esto no vuelva a ocurrir o que pueda repararse el daño causado a través de un castigo anteriormente establecido. Estos mismos autores habían pretendido 4 tipos de castigos que eventualmente no pudieron hacerse realidad años después, sino que en su lugar inesperadamente entró a tomar el protagonismo el método menos esperado y aclamado por los mismos escritores: la prisión, estandarizada y popularizada en Francia alrededor de 1820. Época misma en la que la teoría antes establecida para el cambio del sistema judicial sufrió una inflexión que involucraba directamente el fin de la ley penal. El que antes fuese señalar lo socialmente útil pasó a ajustarse a cada individuo a través de ciertas modificaciones que incluyeron las figuras conocidas como las atenuantes. Significando entonces que la ley judicial, además de comprender la simple infracción como algo genérico, debía identificar la capacidad o medida en la cual un individuo comete una acción legalmente sancionada y enfocarse en evitar ese daño, de acuerdo a las circunstancias. Surge entonces la necesidad de figuras laterales al Poder Judicial, instituciones que permitan asistir al individuo en sus virtualidades o condiciones especiales, instituciones psicológicas, psiquiátricas, hospitales, de vigilancia, etc., dando lugar a la nueva función de la ley penal consistente en la corrección de las virtualidades en vez de sancionar las acciones cometidas por los sujetos. Esa edad llamada por Foucault la ortopedia social se trata de una forma de poder que llama sociedad disciplinaria por oponerse a la idea de sociedades penales conocidas anteriormente, una situación prevista por Bentham y por su idea del panóptico.
Con las creaciones de esas instituciones y posteriormente al surgimiento de grupos sociales dedicados al control, vigilancia y cumplimiento de la ley civil, empieza a instaurarse de verdad el concepto de sociedad disciplinaria, haciendo referencia al interés o la participación real de los sujetos sociales en la vida autoritaria estatal, gracias a la nueva distribución de la riqueza agrícola e industrial que comenzó a finales del siglo XVIII.